Insomnio, el tema que vamos a estar tratando el día de hoy acá en Soluciones, y para ello nos acompañan dos especialistas en la materia, la doctora Nelisa de Pool, psiquiatra, especialista en sueño, y también el doctor Antonio Pacheco, médico psiquiatra, directivo de la Academia de Medicina del Sueño, profesor de la Universidad Central de Venezuela de la Facultad de Medicina. Bienvenidos ambos, gracias por haber atendido nuestra invitación a acompañarnos acá en Soluciones a tratar este tema tan interesante. Yo quisiera iniciar la conversación con ustedes justamente solicitándoles que definamos qué es el insomnio, de qué se trata esto, porque muchas veces decimos no pude dormir o llevo varios días que no he podido dormir o duermo pocas horas. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto, Bien, doctor? muchas gracias por la invitación y es muy grato poder compartir estas ideas acerca de un trastorno que es muy frecuente, es considerado problema de salud pública y por supuesto afecta a un porcentaje muy elevado de la población. Poco a poco iremos Hablando de cifras, sí, ¿no? detallando algunos aspectos, pero básicamente hay dos áreas que están afectadas. El área cualitativa, o sea, la calidad del sueño, y el área de cuantitativa, es decir, el tiempo de sueño, la cantidad de sueño. Básicamente se habla de una queja, una manifestación subjetiva de inconformidad o de malestar relacionado con el sueño. Y eso, por supuesto, tiene que ser corroborado clínicamente cuando se hace la evaluación del paciente. Se habla de tres aspectos que pueden estar afectados. En primer lugar, la posibilidad o la capacidad para conciliar el sueño, para iniciar el sueño. Luego tenemos una posibilidad de dificultad para mantener el sueño, es decir, la persona se mantiene dormida, pero cuando tiene problemas de insomnio tiende a despertarse muy frecuentemente durante la noche, con la característica de que le cuesta volver a dormirse. Y el otro elemento sería el despertar muy temprano, generalmente un despertar en la madrugada, sin que la persona tampoco pueda conciliar nuevamente el sueño. Todo eso va a estar relacionado, está unido con una falta de sueño reparador, es decir, la persona no siente que el sueño le ayuda, que el sueño ha sido suficiente como para Placentero. sentirse bien el día siguiente. Y ahí viene el otro elemento, que es el elemento que tiene que ver con las consecuencias del día siguiente, que también es un elemento fundamental para hacer el diagnóstico. O sea, la persona al día siguiente generalmente se puede sentir somnolienta, fatigada, irritable, con cambios en su estado anímico, con manifestaciones somáticas, dolores de cabeza, dificultad para concentrarse, y muchas veces eso ocasiona o se deriva en un ausentismo laboral o en dificultades en las relaciones Es interpersonales. decir, que o podríamos hablar de un tipo de insomnio ocasional o un tipo de insomnio a lo mejor que ya sea crónico, que sea pues perenne, siempre una persona teniendo esa dificultad para poder dormir, doctora. Sí, el insomnio se puede clasificar según la etiología en primario y en secundario. Y según el tiempo, la duración, puede ser agudo, menor de 3 meses, y puede ser crónico ya cuando supera los 3 meses. En el insomnio primario estamos hablando de un trastorno puro, de un trastorno que se está presentando aislado, no tiene nada que ver con otras condiciones o comorbilidades médicas como un trastorno como tal, o también puede ser dentro del contexto de otros trastornos del sueño, porque trastornos del sueño hay muchos, pero el más frecuente es el insomnio. En relación al insomnio secundario puede ser debido a múltiples causas, puede ser por una higiene de sueño inadecuada, por el consumo de tóxicos, drogas, alcohol, incluso tabaquismo, puede ser secundario a enfermedades o patologías psiquiátricas, a enfermedades o condiciones médicas, por ejemplo,
pacientes con cardiopatías o pacientes con trastornos respiratorios. Entonces, la gama de causas es bastante grande, es bastante amplia, por eso es que a la hora de evaluar un paciente que se esté quejando de insomnio, hay que hacer un abordaje integral. Incluso muchos pacientes que están medicados con algunos fármacos, debemos ser acuciosos porque algunos medicamentos que estamos empleando o que los emplean otros especialistas para patologías específicas del paciente pueden ser incluso la causa de ese insomnio. Entonces, hay que abordar al paciente de manera completa. Y justamente hablando de causas, ¿cuál es la más común, la más frecuente? Sí, en relación a lo que mencionaba Nelisa, el más frecuente es el llamado insomnio agudo, ¿no? Que es la condición que dura poco tiempo, que no se constituye en un problema ya a largo plazo, y se diferencia, por supuesto, del insomnio crónico, que también es muy frecuente. La frecuencia oscila alrededor de un 30% de personas que se quejan de alguna alteración del sueño y 10% de personas que sufren insomnio crónico. Ahora bien, es muy importante señalar que el insomnio forma parte de un grupo de patologías que es lo que se denomina trastornos del sueño, y que, como ya se mencionó, es el problema o el trastorno del sueño más frecuente, pero está asociado con diversos factores etiológicos, factores causales, y por supuesto la función del médico o del especialista es detectar, hacer un diagnóstico diferencial y establecer qué tipo de insomnio está sufriendo el paciente, porque no se trata de una entidad única. El insomnio inclusive se puede considerar como un síntoma de muchas enfermedades, fundamentalmente enfermedades psiquiátricas, pero enfermedades médicas también de otro nivel. Por ejemplo, se asocia mucho con condiciones como el dolor, la tos, el prurito, es decir, la picazón, es decir, todos esos elementos que pueden afectar a una persona a causa de otras patologías médicas, también inciden en la frecuencia, en la presencia del insomnio. Entonces, ese es otro tipo de insomnio que se diferencia de lo que ya mencionó Nelisa, que es el insomnio primario, que es lo que se llama hoy en día en las clasificaciones modernas trastorno de insomnio, que ya es una patología específica, aparte, que tiene toda una serie de características y tiene una serie de elementos que permiten su clasificación y permiten su diagnóstico preciso. Siendo el más frecuente el insomnio agudo, ¿cuáles son esas primeras señales o ese primer síntoma que presenta ese paciente? ¿Cuál puede ser? La queja fundamental es la insuficiencia del sueño. Entonces, por supuesto, allí tenemos que descartar situaciones que normalmente podrían generar un insomnio agudo, por ejemplo, situaciones relacionadas con el estrés o simplemente situaciones vinculadas con cambios en los ciclos circadianos, es decir, las personas que hacen viajes o que cambian de horarios de una manera importante, personas que trabajan en turnos rotativos, que trabajan de noche y que muchas veces se les altera su ciclo de sueño porque tienen que dormir de día y trabajar de noche, las personas que hacen guardia, por supuesto, y también se señala allí algo que es muy frecuente, que es la falla en la higiene del sueño. Todos esos elementos que permiten que una persona tenga las condiciones óptimas para dormir y que no son conocidas o que no son respetadas muchas veces. Y justamente esas fallas de higiene del sueño que nombraba también la doctora Nelisa de Pool, vamos a estar conversando en la próxima parte. Vamos a hacer una pausa acá en Soluciones. Recuerden que pueden estar conectados también con nosotros e informados minuto a minuto a través de nuestra página web www.globovision.com. Visítenlas, allí van a estar con la información que se esté generando al momento.